Hola chicos, nuestra clase hoy de micosis oportunista. La micosis oportunista tiene 4 microorganismos: la candidiasis, la criptococcus, la zigomicosis y la aspergilosis. La candidiasis tiene como origen endógeno, la candidiasis tiene como origen endógeno y su infección es pulmonar, vías urinarias, la mucosa y la piel. La criptococcus tiene como origen ambiental y su infección pulmonar. La zigomicosis tiene como origen ambiental y su infección es rinocerebral y pulmonar. La aspergilosis tiene como origen ambiental y su infección es pulmonar. Ok, acá tenemos sobre la micosis oportunista. La micosis oportunista aprovecha una deficiencia para causar su infección. La micosis oportunista aprovecha una deficiencia para causar su infección. La micosis oportunista aprovecha una deficiencia para causar su infección. La infección va a comenzar como local, pero luego se va a diseminar y se va a convertir como una infección sistemática. Se va a diseminar por la incapacidad del sistema inmunológico para poder contrarrestar la infección de estos microorganismos. Los microorganismos van a ser hongos que causan infección primarias. Son patógenos primarios que aprovechan de la inmunodeficiencia, que a su vez provocan la infección sin una inmunodeficiencia establecida. Hablemos sobre la candidiasis. La candidiasis, todas las especies de género de cándida se desarrollan como células levadiformes ovaladas que forman yemas o blastoconidios. A excepción de las células glabrata, las especies de cándida producen también pseudohifas e hifas verdaderas. Okay, acá tenemos la epidemiología de la candidiasis. Epidemiología de la candidiasis. Las especies del género cándida colonizan al ser humano y a otros animales de sangre caliente. Por lo tanto, se pueden encontrar en ambientes naturales. El lugar primario que coloniza es el aparato digestivo, desde la cavidad bucal hasta el recto. También se desarrolla como comensales en la vagina y la uretra, la piel, bajo las uñas del pie y de la mano. La mayoría de los tipos de candidiasis se representan en infecciones endógenas, en las que la microflora comensal aprovecha la oportunidad para producir una infección. Debe existir alguna deficiencia en la barrera del huésped frente a la cándida. La transmisión exógena de la cándida también se ocasiona una proporción de ciertos tipos de candidiasis. Como ejemplo, la transmisión de estos líquidos de nutrición parentales, válvulas cardíacas y las córneas contaminadas. Síndrome clínico de la candidiasis. Síndrome clínico de las candidiasis. Las especies del género Cándida pueden producir una infección clínica prácticamente en cualquier sistema del organismo. El espectro de infección abarca desde la enfermedad mucosa y cutánea superficial hasta la diseminación hematógena extensa con afectación de órganos diana, como el hígado, como el vaso, como el riñón, como el corazón y el cerebro. En las mujeres, la mucosa vaginal también constituye un lugar frecuente de infección. Es muy frecuente. Esta infección suele manifestarse con máculas blancas. Las especies del género Cándida pueden originar infecciones cutáneas localizadas en las zonas de la superficie cutánea que está obstruida y húmeda. Por ejemplo, la ingle axial, espacios interdigitales de los dedos, los pliegues mamarios. El paciente portador de una microflora mixta que contenga especies de cándida puede desarrollar onicomicosis y paroniquia. Es necesario que obtenga el material clínico adecuado para el estudio mediante microscopia directa y cultivo. Las muestras del raspado de la lesión mucosa o cutánea se pueden examinar directamente después de ser tratadas con hidróxido de potasio al 10 o al 20%.
que contengan blanco de calcofluor. Normalmente se debe efectuar hemocultivos, cultivos tisulares, cultivos de líquidos corporales estériles, pruebas de tubos germinativos. Ok, vamos con el siguiente microorganismo, Cryptococcus. La Cryptococcus es una levadura, la Cryptococcus neoformans, es una levadura de 4 a 6 milímetros de diámetro. Es esférico, la célula neoforma se desarrolla como saprobio ubicuo del suelo, aquel enriquecido de excremento de paloma. Okay. La enfermedad primaria causada por criptococo es meningitis crónica. Es un inicio lento, incluso insiduo, con febrícula y cefalia, que progresa a la alteración del estado mental y convulsiones. El líquido de cefalorraquídeo y en los tejidos de las respuestas inflamatorias a menudo se modifican de manera noble. Okay, aquí tenemos la epidemiología de la criptococosis. Las células neoformas es un hongo ubicuo. En todo el mundo lo conocen, en particular en las tierras contaminadas con heces de aves. Materiales vegetales en descomposición. Se cree de forma infecciosa, ya sea levadura desacadas o basidios. Uy, Dios mío. Se cree de forma infecciosa, ya sea levadura desacadas o basidiospora o basidospora. Se desplazan estos sitios y se inhalan. Se contrae por inhalación las células neoformas transportadoras por el aire a partir de focos ambientales. Al ulterior diseminación desde los pulmones habitualmente al sistema nervioso central. Produce una enfermedad clínica en los pacientes más susceptibles. Okay. Tenemos el síndrome clínico de la criptococosis. La criptococosis puede cursar un proceso neumónico o más a menudo una infección del sistema nervioso derivada a la diseminación hematógena y linfática desde un foco pulmonar primario. Con una menor frecuencia se observa la infección con diseminación extensa de forma cutánea, mucocutáneas, óseas, viscerales de la enfermedad. Existen afectación de las meninges y los tejidos cerebrales subyacentes. Existen afectaciones meningitis y los tejidos cerebrales subyacentes. La presentación clínica es fiebre cefálica, meningismo, alteraciones visuales, alteraciones mentales y convulsiones. Mi nombre es Dionisis Castillo y continuando con micosis oportunista, en esta ocasión les voy a hablar sobre la sigmomicosis. Esta es una enfermedad que afecta tanto al humano como a los animales y es ocasionada por un hongo oportunista. Este se encuentra difundido en la naturaleza y es de clase Lumimicota, comprendido como la sigmomicota. Este se divide en dos grupos de orden mucorales y enteropatógenas, que da lugar a la mucormicosis y la enterotomicosis. En esta ocasión vamos a hablar sobre la mucormicosis. Esta es una micosis que es ocasionada por un hongo oportunista y es cosmopolita. Se puede presentar como rino cerebral, como pulmonar, gastrointestinal, cutánea, diseminada. Entre los datos epidemiológicos se tiene que predomina en prematuros y bajo peso al nacer en un 72%, en necrosias de sujetos con leucemia en un 8%, en receptores de trasplante de médula ósea en un 2%, y sus factores predisponentes son las diabetes mellitus, neoplasias hematológicas como leucemia, quemadura extensa, el virus de inmunodeficiencia humana, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, cirrosis hepática, insuficiencia renal, entre otras. El cuadro clínico no se sabe con exactitud cuánto es el periodo de incubación, pero se cree que es breve. Esta es una enfermedad aguda y mortal, casi nunca se diagnostica en vida. Entre los síntomas produce fiebre, pero los síntomas van a depender de la vía de entrada del hongo y de la enfermedad predisponente del paciente. Se puede presentar como una rinocerebral en un 39% que va a afectar o que va a iniciar
en el paladar, la faringe, los senos paranasales, y va a afectar la nariz, los ojos, el cerebro y las meninges. En la pulmonar, en un 24%, esta es muy rara y se han descrito 88 casos, pero está asociada a leucemias, linfomas y puede ocasionar una trombosis o un infarto pulmonar. En las gastrointestinales, en un 3%, esta se diagnostica en vida en un 25% de los pacientes afectados y está asociada a trastorno de mala absorción, a colitis amibiana, y la cutánea en un 19% es muy rara y se presenta en pacientes inmunosuprimidos y en pacientes normales con un sistema inmunológico normal. Se puede presentar en pacientes que hayan sido sometidos a un trasplante mamario, pacientes con quemaduras o heridas de algún accidente. Entre los estudios de laboratorio es importante, los datos clínicos son muy importantes para el diagnóstico, pero el diagnóstico se va a confirmar con el examen directo y el examen histopatológico. El examen directo se va a realizar en el esputo, en la mucosa nasal, tejido necrótico, líquido de lavado broncoalveolar, aspirado de los senos paranasales. Y en cuanto al cultivo, este resulta positivo en un 30% y se siembra de la biopsia y se incuba en 37 grados centígrados, y el crecimiento del hongo se va a observar a las 12 o 18 horas de haber sembrado. En cuanto a la serología, no se tiene una serología específica para realizar, pero se realizan enzima inmunoanálisis de absorción, ELISA, biología molecular para identificar el hongo fúngico con la amplificación y el análisis del ácido desoxirribonucleico, la reacción en cadena polimerasa para el análisis de los ácidos ribonucleicos. En cuanto a la aspergiliosis, esta es una micosis que afecta tanto al humano como a los animales y es ocasionada por un hongo oportunista del género Aspergillus, que vive como saprofitos en el suelo y los vegetales en descomposición y en cualquier tipo de materia orgánica. Entre los que causan infección, en un 95% está el Aspergillus flavus, fumigatus y niger. Flavus se desarrolla sobre los granos de cereales cuando se desarrollan en los granos cereales, estos producen hepatotoxinas. Estas se pueden encontrar en el aire del desierto y en las capas más altas de la atmósfera. Fumigatus puede crecer a una temperatura de 20 a 50 grados centígrados. Entre los datos epidemiológicos se tiene que, como ya mencioné, Cosmopolita, afecta a cualquier grupo de edad y predomina en los varones adultos. El 12% de este tipo de micosis afecta a los pacientes curados con tuberculosis, con pacientes que presentan alergias, y es muy frecuente en trabajadores campesinos que trabajan con granos. Entre los factores predisponentes tenemos que la neutropenia, desnutrición, alcoholismo crónico, leucemias, carcinomas pulmonares, entre otros. El cuadro clínico se divide en primaria y secundaria. La primaria es localizada, en este caso en el pulmón, por alergias, neumonías invasivas, tanto pulmonar, sinusal o en otros, o afectando otros sitios. En la secundaria, que es diseminada, esta afecta el sistema nervioso central, la piel y otros órganos. Hasta aquí llega este video. Muchas gracias por escucharnos. Toda esta información la pueden encontrar en la bibliografía del libro de Micología Médica Ilustrada
de la quinta edición de Roberto Arias. Gracias.